entienden ustedes por interpretar una ley? Entender, ¿qué más? Desenfrenar lo que el legislador quiso decir. ¿Se acuerdan que hablábamos que dentro del proceso de aplicación de la ley pasan varios momentos? Uno es el proceso de creación. ¿Quién crea la ley, muchachos? Legisladores. Ahora, una vez que la ley está creada, ¿quién la aplica? ¿Quién? El Poder Judicial, los jueces. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a tener dentro de la creación de la ley y la aplicación de la ley? ¿Se acuerdan que dice su compañero? Es desentrañar el sentido de la ley. Ok, vamos a entender lo que el legislador quiso decir al momento de aplicarla. Pero, ¿a qué problemas nos enfrentamos, muchachos, en este instante entre lo que el legislador quiso decir y en el momento que nosotros la vamos a aplicar? ¿Qué problemas tenemos? Ok, manera de interpretar. ¿Qué más? Entenderla. ¿Se acuerdan que hablábamos de que pueden existir dudas o lagunas en la ley? ¿Qué pasa cuando existen dudas o lagunas en la ley? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, privados o sujetos privados, en la aplicación de la ley? ¿De qué podemos echar mano? Interpretaciones lógicas, ¿qué más? Jurisprudencia, doctrina, principios generales del derecho. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa es todo esto? Pues son herramientas que la misma ley me da en caso de que yo tenga dudas o lagunas de la ley. Una de esas situaciones es el método exegético o la escuela de la exegesis. Dice que su principal postulante fue Francisco Jenny, donde establecía él que debemos de tener el espíritu de la ley. ¿Se acuerdan que hablábamos que casi decíamos que el derecho no se interpreta? ¿Por qué? Porque la ley es tan clara que es lo que vamos a aplicar. No hay necesidad de utilizar ni la lógica, ni los principios generales del derecho, ni nada. La ley no se va a interpretar. Pero también dice en determinado momento, a ver, pues, te vas a enfrentar un problema. Si durante el momento de aplicación de la ley existen dudas o lagunas, ¿qué dice, muchachos? ¿Qué dice Jenny sobre ese sentido? Dice, existen dudas, existen lagunas, por lo tanto, ¿puedo juzgar? No, pero eso será lógico. O sea, ustedes piensen, eso es lógico de decir la autoridad, ¿sabes qué? Como existen dudas, como existen lagunas, yo no puedo dictar una sentencia. ¿Será lógico? No. Eso haría que nuestra interpretación fuera muy cuadrada. Y sin embargo, la misma ley dice, no, utiliza métodos, utiliza técnicas que puedas tú conciliar y encuadrar la ley. ¿Cuáles son nuestros métodos? ¿Cuáles son nuestras técnicas? Pues hablamos de las interpretaciones. Interpretación de acuerdo al sujeto. ¿Cómo puede ser, muchachos? Privada, jurisdiccional y judicial. Que hablábamos que la privada la que hacemos nosotros, los estudiosos del derecho. Judicial o jurisdiccional, que manejaba por ahí, recuerdo, decía que era la que hacían tanto los legisladores como los jueces, ¿sí? Y después, si la ley no es clara, si la ley tiene dudas o tiene lagunas, puede utilizar la jurisprudencia, doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. Equidad y analogía. ¿Puede utilizar la equidad y la analogía en la aplicación de la ley? Sí, pero no es verdad. Sí, pero la misma ley le da un límite y dice, tú no puedes juzgar por simple analogía. Artículos 14 y 16 constitucionales. Dice, tú no puedes juzgar por analogía, porque te parece el asunto, tú no vas a poder emitir una resolución. Tal vez tienes un parámetro, pero de ahí, muchachos, a juzgar de la misma naturaleza o la misma forma, no se puede realizar. De eso dice la ley. Bueno, vamos a ver casos no previstos. ¿Qué pasa cuando ya se fueron ustedes a la jurisprudencia, ya se fueron a la doctrina, ya se fueron a la costumbre y no entienden
¿Qué dice ahí? Argumentos, argumentación jurídica. ¿Qué es lo que ustedes van a realizar? Uno de los objetivos de la argumentación jurídica es aplicar correctamente la ley. El primer caso de argumentación, muchachos, es el argumento a contrario. Significa que yo voy a interpretar la ley en sentido que, muchachos, contrario. ¿Qué dice el ejemplo? Dice la ley, artículo de la Constitución dice, solo podrán hacer un uso del derecho de petición los ciudadanos de la República. Si yo aplico el artículo y aplico el argumento a contrario, ¿qué entendemos? Que las personas que no sean mexicanos ni ciudadanos podrán hacer uso de su derecho de petición. No. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo estoy razonando la ley? Al contrario, es decir, voy a leer la ley, voy a ver qué es lo que dice y esta interpretación la voy a hacer al contrario. ¿Sí? Me dice también que nosotros hablamos de argumentos a pari, a mayor minus y a minoris mayor. Argumento a pari es igualdad. ¿Qué entiendes? A la par, parecidos, casos parecidos. ¿Se acuerdan? Por analogía, no puedo juzgar, pero sí tengo que un precedente, tengo yo un punto de partida. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del caso del juicio de amparo de esa persona del dirigente? Que decía a su compañero, a ver maestra, pero el principio de relatividad de amparo, que dice que las resoluciones solo son aplicables ¿a quién? A la persona que lo está promoviendo. Sí, es cierto, pero en razón de esto, muchachos, este principio de relatividad dice, la resolución que se esté dando por las autoridades federales crea un precedente. ¿Qué entienden? ¿Qué entendemos con esto? Ya es precedente. ¿Qué entiende? Que ya alguien lo promovió y que ya hay una base para seguir haciendo. Ya hay un caso parecido. ¿Qué significa esto? Que si una persona lo quiere realizar, la ley va a decir, oye, no, porque este asunto no lo conozco. No, porque ya existe un antecedente, una similitud, una paridad de hechos. Tenemos nosotros lo que es mayores minus, minoris mayor. ¿Se acuerdan? Quien puede lo más, puede lo menos. Quien no puede lo más, por lógica, no puede lo menos. ¿Qué ejemplo me darían ustedes? Si puedo lo más, puedo lo menos. ¿Qué ejemplo tendrían ustedes? Acuérdense que hablábamos, por ejemplo, claro, decíamos, en una acción reivindicatoria, ¿cuál es el objetivo de la acción reivindicatoria? Recuperar. Si puedo lo más, ¿qué sería lo más en la acción? La casa. Por lógica, puedo lo menos. ¿Qué sería lo menos? Sus accesorios. Todo lo accesorio. Frutos, bienes, sembrados, no sé, todo lo que tenga la casa. Al contrario, si me dice, si no puedo lo más, por lógica, puedo lo menos. Es decir, si no me concede la acción reivindicatoria, por lógica, si yo quiero reclamar frutos y accesiones, ¿me los van a otorgar? No. ¿Sale? Entonces dice la ley, ojo con esto, son máximas de derecho, son argumentos que yo puedo utilizar. No están escritas en la ley como tal, pero podemos hacer uso de ellas. Me habla de otros argumentos. Me dice, justicia es constante y perfecta voluntad de darle a cada quien lo que le corresponda, su derecho. Eso nosotros podemos definir como justicia. ¿Sabrán que decimos justicia? En pocas palabras es darle a cada quien lo que le corresponda. Este principio ¿en dónde lo aplicamos? ¿En qué momento del proceso yo aplico este principio? Cuando dictamos ¿qué? Sentencia. La sentencia. Al final de cuentas, ¿el juez qué va a hacer?
ustedes les están dando. Me dice abajo, los pactos se deben de observar tal cual. Pacta servanda. En materia de contrato, el contrato se interpreta, hay muchas veces que no, porque es textual. ¿Qué es lo que tengo que leer? Las cláusulas, y ahí el contrato me va a decir si es un contrato de arrendamiento, si es uno de compraventa, si es uno de cesión, de donación. No tengo que interpretar tanto, porque si me dice compraventa, significa que ¿qué muchachos? Estamos comprando y que voy a obtener un bien a cambio de una prestación de dinero. ¿Sale? Acá pues también dice, nadie da lo que no tiene. ¿Qué significa? Ustedes podrían en determinado momento ofrecer la universidad y decir, te la vendo. No. ¿Por qué? ¿Es de ustedes? Pues no puedo dar lo que no es mío. Aquí se pueden venir acciones penales. ¿Cuál sería el delito? Fraude, porque te estoy engañando. Hay un engaño previo. ¿Sabes? Me dice abajo, nadie puede transmitir a otro más derechos de lo que él mismo tiene. ¿Puedo vender más de lo que tengo, muchachos? ¿O más? ¿O solamente puedo vender lo que es exclusivo de mi propiedad? Exclusivo de la propiedad. Yo no puedo vender más, muchachos. ¿Sale? Me dice también, lo accesorio sigue las fuertes de qué? De lo principal. ¿Cómo entienden esto? Si yo hago un contrato de compraventa, yo digo, ¿sabes qué? Te vendo todo. A no ser que el terreno tenga, no sé, árboles frutales o maderas preciosas y le diga yo, ¿sabes qué? Sí te vendo, pero lo que es la madera, no. Siempre y cuando obviamente nosotros tengamos un convenio previo, el contrato. Me dicen también, por derecho natural, es equitativo que nadie se enriquezca con el daño de otro. ¿Cómo lo entienden? Ustedes podemos necesitar a costillas de alguien. Tal vez sí lo puedo hacer. ¿Pero es legal? No. ¿Ya? ¿Qué?